Domingo de Ramos, y así iniciamos hoy, apreciados hermanos, esta Semana Santa con esta solemnidad, la triunfante llegada de Jesús a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, van a gritar, y la alabanza en la cual van a recibir en Jerusalén a Jesús, como lo escucharemos en el Evangelio. Hoy una particularidad, queridos hermanos, la Iglesia inicia la celebración de la Eucaristía, la cual participaremos también, pues con la procesión del ramo bendito, recordando que Jesús, esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero además las lecturas del día de hoy, un poco particulares, porque vamos a meditar la pasión del Señor, completamente según el Evangelio de San Lucas. En la Iglesia, los tres ciclos que tenemos en la liturgia, A, B y C, que corresponden a los diversos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Estando en el ciclo C, vamos a meditar la pasión del Evangelio según San Lucas. Por eso, pues las lecturas son un poco extensas, porque la liturgia hoy nos lleva a contarnos todo lo que va a ser el evento que vamos a vivir en la Semana Santa, vivir el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, también pues la pasión que leeremos el día Viernes Santo, que es propia del Evangelio de San Juan, pero ya este domingo pues nos adelantamos a ese misterio narrando pues la lectura del Evangelio. La liturgia nos coloca en evento lo que vamos a celebrar, que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 7. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayudó, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajas, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Lectura de la segunda carta lectura de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículos 14 al 23 y 56. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Haced esto en memoria mía. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza de mi sangre, que es derramada por ustedes. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Pero mirad, la mano del que entrega está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer esto. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentáis en trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de 3 veces hayas negado conocerme. Es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Y les dijo: cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿o faltó algo? Dijeron: nada. Jesús añadió: pero ahora, el que tenga bolsa, que lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: basta. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: dejadlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó.
Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio a otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y pasada cada cosa de una hora, otros insistían diciendo: sin duda este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes y tapándole la cara, y le preguntaban diciendo: haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: vosotros lo decís, yo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el Rey de los judíos? Él le responde: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes con sus soldados lo trató con desprecio y, después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados del pueblo, les dijo: me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de lo que acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita de en medio a este, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra y queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícanlo, crucifícalo. Por tercera vez le dijo: pues qué mal ha hecho éste. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara.
e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían, soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que le llevase detrás de Jesús. Lo seguía una gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con ropas y echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaban diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de los que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque os oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En este momento, queridos hermanos, meditamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, podamos nosotros contemplar el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Escuchábamos extenso el Evangelio, porque la liturgia hoy nos quiere introducir así en el misterio ya de la pasión, muerte y resurrección. Es decir, hoy hemos visto toda la escena de lo cual vamos a vivir este tiempo de Semana Santa, que ya iniciando con este Domingo de Ramos nos insertamos nosotros a vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es la invitación, queridos hermanos, para que nosotros nos podamos mantener
en la escucha de la palabra de Dios, que podamos contemplar y vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo estando allí presente, no como espectadores, no como quien está viendo una película, no como quien está viendo un escenario, sino entrar allí en ese misterio, acompañarle, no dejarle solo. A veces seremos como Pedro, que le está negando. A veces seremos como los discípulos que le han dejado solo. A veces queremos defenderle cortando, buscando una espada para defender y escuchar la voz de Jesús que nos dice: guarden la espada. Queremos estar allí, queridos hermanos, inmersos completamente en lo que es este misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les invito, queridos hermanos, que este tiempo de Semana Santa lo aprovechemos con una oración intensa, que podamos dedicar mucho tiempo para orar, que participando de las diversas celebraciones, ya en este Domingo de Ramos, el lunes santo, martes, el miércoles en la fiesta del Nazareno, el jueves con la celebración de la Cena del Señor, lavatorio de los pies y el mandamiento del amor, que el Viernes Santo meditamos nuevamente la pasión del Señor y podamos nosotros estar allí a los pies de la cruz del Señor. Y que también, queridos hermanos, podamos nosotros vivir ese misterio del encuentro de Jesús, también el misterio celebrando la gloriosa resurrección el sábado de gloria. Queridos hermanos, que cantemos la maravilla del Señor, que podamos vivir intensamente este tiempo en la oración y en contemplación. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, que esta Semana Santa sea un auténtico encuentro con Jesús, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.